Continuamos nuestro estudio de 1 Corintios y ahora vamos al capítulo 12 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12 en donde empieza este tema tan importante que son los dones espirituales. Tema pues conflictivo, bastante conflictivo dentro de la Iglesia del Señor actualmente debido a diferentes formas, a diferentes situaciones y a cómo se han utilizado y cómo se han infiltrado otros dones, pues que definitivamente no vemos que aparezcan en la palabra de Dios. Entonces son dones que pues no podemos decir que sean bíblicos, pero han aparecido así. Cada quien debe decidir entonces si pertenecen a la palabra de Dios y si no pertenecen a la palabra de Dios, entonces serán de Dios o de dónde habrán salido. Y este listado es muy importante, también se añade al listado de dones y ministerios que aparece también en el capítulo 12 de Romanos, muy importante para memorizar. En el capítulo 12 de Romanos y en el capítulo 12 de Primera Corintios es ahí donde están los listados de dones y ministerios. Entonces simplemente con eso ya saben en dónde encontrarlos y localizarlos. Tenemos, por supuesto, el don de lenguas, que es uno de los más controversiales, uno de los que da mayor problema. No le vamos a poner mucha atención en este punto del capítulo 12, en este estudio y en lo que nos lleve en el capítulo 12, porque el apóstol habla abundantemente sobre esto en el capítulo 14. Entonces, hasta que veamos el capítulo 14, ahí vamos a ver claramente y más detenidamente la situación del don de lenguas. Incluso se añade también el don de la profecía. Así que vamos a iniciar, versículo 1, capítulo 12, dice el apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muy importante, el apóstol entonces va a instruir acerca de los dones espirituales, es decir, traídos por el Espíritu Santo para la iglesia o entregados por el Señor a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Muy importante esto, ya que si hay mucha ignorancia acerca de los dones espirituales, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, falsos dones, desviaciones, descontrol adentro de la iglesia y diferentes cosas que, para ser sinceros, ya las estamos viendo en la iglesia actual. ¿Por qué? Por causa de la ignorancia. Solamente que esta es una ignorancia consciente e intencional, es la idea de las personas de no querer conocer los dones espirituales y por supuesto no perseverar en los, perdón, en los verdaderos dones espirituales, sino que eh, preferir otros medios de iluminación, de conocimiento, de entendimiento y por supuesto se produce desviación. Que ignoréis acerca de los dones espirituales, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Este versículo me llama la atención, pues habla sobre los ídolos y algo tenemos que entender y es que el diablo sí tiene poder. El diablo tiene poder, su poder, no es poder divino. Es un poder angelical, es un poder de ángel, es un poder que él recibió. No sabemos exactamente qué es. Hay quienes discuten entre si es un arcángel, perdón, o fue un arcángel, y entonces tiene el poder de un arcángel, o si fue un querubín, pues así le llama la Biblia en Ezequiel. Y entonces tiene el poder de un querubín. Pues no lo sabemos exactamente. Pero sí sabemos que es un ser con poder. De la misma manera, los demonios tienen su poder, tienen su fuerza, también lo testifica la palabra, que tienen mayor poder y mayor fuerza que los hombres. Entonces, a los hombres, pues nos parece como que fueran dioses. Ellos, al tener cierto conocimiento, cierta comprensión, cierta fuerza, ciertas capacidades de control, por así decirlo, pero en realidad es nada más poder demoníaco, es poder de estos ángeles caídos, apartados de Dios y que están estableciendo su reino de pecado. Muy interesante esto y que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo, el cual sí es el verdadero poder de Dios y es el poder de la iglesia que el Señor dejó sobre esta tierra y que por supuesto solamente la iglesia puede ejercer. Entonces, ¿puede uno desviarse? ¿Puede la ignorancia desviarnos hacia ese otro poder que no es poder de Dios, sino ese otro poder que es poder demoníaco? Pues por supuesto la respuesta queda en cada corazón, ¿verdad? La respuesta queda en cada corazón, pues sobre estas cosas hay una situación bastante dura en los corazones
no querer creer y apegarse solamente a lo que está escrito en la Biblia. Tal persona hizo tal cosa y eso vino de Dios, y yo sé que vino de Dios. Bueno, está bien, hay que dejarlo. No digo que no, no digo que sí, simplemente a mí no me compete la experiencia de nadie más. A mí solamente me preocupan sobre todas las cosas mis propias experiencias con Dios y que estén apegadas a la palabra de Dios. Es decir, yo puedo ver a un ángel, pero si ese ángel me quiere apartar del evangelio que he recibido, entonces ya sé que no es un ángel de Dios. Ya sé que es un demonio. Y lo dice claramente en el capítulo 1 el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Entonces, estar apegado a la palabra es más importante que ver o recibir señales, poderes o ciertas manifestaciones. Y de hecho, el poder y las manifestaciones de los dones tienen que ver en el respaldo de la palabra. Ese es el mensaje, es más importante. El apóstol Pablo dice, si nosotros o algún ángel les venimos y les presentamos otro evangelio, no que haya otros evangelios, escribe el apóstol, sino que hay quienes lo tuercen, a quienes lo cambian, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que le sea anatema, que estos sean anatema, o sea, que sean maldición. ¿Y esto por qué? Porque el Evangelio recibido, el Evangelio del Señor Jesucristo, de la salvación de las almas gratuitamente por medio de su sangre y la comunión al reino de Dios por medio de Cristo Jesús nada más, ese mensaje es más importante que los ángeles, que cualquier poder, incluso que los apóstoles. Es decir, los apóstoles no tenían ni siquiera ellos el derecho de cambiar y de trastornar la palabra. Muy importante. Pues esto se olvida. Esto se olvida. No sé si serán las traducciones modernas las que olvidan todos estos pasajes tan importantes y dejar tan claras las cosas, o simplemente los creyentes de hoy no se preocupan, no se interesan en ver esos pasajes y darse cuenta que se está trastornando el evangelio. Los demonios siempre van a querer trastornar el evangelio y para eso van a dar señales. Para eso van a dar ciertas formas, ciertas muestras. Lo vemos también en el libro de Apocalipsis, especialmente hablando de los tiempos finales y específicamente del anticristo. Muy importante, pues hay muchos anticristos. ¿Será que ellos también tienen poder? ¿Alguien que venga en contra de Cristo, será que tiene poder? Muy importante, son cosas que tenemos que preguntarnos. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con el poder de los demonios. ¿Cuál es el pacto que tienen estas personas? ¿Cuál es el trato que tienen estas personas con el demonio? Y eso es precisamente lo que les da su fuerza, su poder y sus capacidades. Muy importante. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo no quiere que ignoren los corintios, o sea, la iglesia de Corinto en ese momento, y este mensaje también es para nosotros, que no ignoremos acerca de los dones espirituales. En primer lugar, ¿cuáles son? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el fin? De eso se trata este capítulo 12. Y como dije, cuando lleguemos al 14, se centra más específicamente sobre las lenguas, pues es una situación difícil, fue una situación difícil en el Corinto del tiempo de Pablo, y de seguro se estaban dando ciertas desviaciones, es por eso que el apóstol se pone a corregir todo eso. Es decir, es una influencia, llamémosle, o una situación, la situación de las lenguas, es una situación que dio conflicto incluso en el tiempo de Pablo, que eran verdaderas lenguas. Tomen en cuenta eso. Pero eso lo vamos a ver más claramente en el capítulo 14. Tomen en cuenta eso. Para que no simplemente creamos en este tiempo en cualquier cosa o en cualquier persona, para que no simplemente nos digan las cosas, cuál es el propósito, cuál es el fin. Dios siempre tiene un fin, Dios siempre tiene un propósito. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está hablando del apego del Espíritu Santo hacia el Evangelio, hacia el sentido del Evangelio, hacia el propósito del Evangelio, hacia la exaltación del Hijo de Dios, y al exaltar al Hijo de Dios se exalta a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se exalta a Dios, ¿verdad? Entonces, el apego al mensaje es muy importante con respecto al poder del Espíritu Santo. Entonces, puede ser que a tal o cual cosa tenga poder, o fue una situación fuerte, fue una situación, llamémosle maravillosa para esa persona, pero se apega al Evangelio. Esa es la cuestión. Se apega al Evangelio. Y es una de las señales que yo veo, que yo entiendo tácitamente, en donde muchos manifiestan ciertas revelaciones,
ciertas señales, ciertas situaciones, incluyendo que Dios les habló. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que no hay cambio en esas personas. Es como que Dios me habló y como que me hubiera hablado el panadero o como que me habló la de la tienda o me habló cualquiera. El que nos hable Dios y ese propósito de Dios, por lo general, siempre es para cambiarnos, para transformarnos, para mejorar. Es decir, sí, me va a dar algo que me aliente, que me anime, pero también me va a llamar la atención y me va a decir esto es incorrecto, tienes que cambiar esto y tienes que mejorar aquello y ese tipo de cosas. El encontrarse con Dios es algo muy importante. No es simplemente un privilegio, aunque sí lo es un compromiso y nos tiene que comprometer. El recibir algún beneficio de Dios, el recibir algún milagro también nos tiene que comprometer. Claro, es el caso de los leprosos, pero también hay más. En el caso de los leprosos, se acerca un grupo de leprosos con el Señor Jesucristo y querían que el Señor los limpiara. Entonces el Señor Jesús les dice, vayan al templo, vayan con el sacerdote, preséntense, para que mire el sacerdote que ya están limpios, pero ellos todavía tenían la lepra. Mientras iban caminando es cuando la lepra desaparece completamente. Pero ¿cuánto regresa? Ahora, tenemos el testimonio que en una vez regresó solamente uno, en otra vez regresaron dos. El punto es que regresó la gran minoría, por así decirlo, casi nadie, y el Señor se extraña. ¿Por qué se extraña el Señor? Porque no tendrían los otros que tener agradecimiento, cambio, transformación. No es cualquier cosa. Y ver al Señor, conocer al Señor o recibir algún beneficio del Señor, algún poder del Señor, no es cualquier cosa. Que quede claro que yo estoy de acuerdo y estoy todavía creo firmemente en el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se va a estar manifestando el Espíritu Santo? Me refiero a, ¿será que en aquellas personas que el Espíritu Santo hace milagros dan testimonio? ¿Será que esas personas se dejan transformar por el Espíritu Santo? ¿Será que esas personas en quienes se hace alguna señal, alguna maravilla, reciben alguna palabra, alguna cosa así muy fuerte de Dios? ¿Será que hay alguna transformación y mayor compromiso hacia Dios? Porque si Dios le habla es porque usted está comprometido o comprometida con Dios mayormente. O si no, pues entonces le está hablando para que se comprometa más con Él. Ese es el sentido general de Dios. Cuando le pedimos al Señor sanidad, no es que le paguemos con mayor compromiso, sino que debería venir de nuestro corazón. Bueno, ¿para qué quiero esta sanidad? ¿Para qué le estoy pidiendo al Señor sanidad? ¿Para alejarme de Él? Digamos dinero también. ¿Para qué le estoy pidiendo al Señor prosperidad y que me dé dinero? ¿Para que yo sea más avaro, más codicioso, más rebelde? ¿No sería todo lo contrario? Tiene que darse un orden lógico y el orden lógico no se da. Pareciera como si no nos estamos comprometiendo con una persona, sino nos estamos comprometiendo con una fuerza, como con una fuerza mística, una fuerza que no piensa, una fuerza que está ahí y tiene su capacidad, como el agua, como el fuego, como el aire, algún elemento. Nos estamos comprometiendo con un elemento. Y esa es una situación mística, es una situación espiritista y por supuesto que es demoníaco. El diablo no nos pide ningún compromiso. Cuando él le da a sus fieles, por así decirlo, a sus allegados, a los que hacen pactos y todas esas cosas aberrantes con el diablo, le llevan una manzana, le llevan apenas un poco de licor, le llevan un puro, alguna cosa así, dependiendo a qué santo le estén orando. Pero Dios lo que espera es el alma, que el corazón se vaya comprometiendo más. Dios ni siquiera espera una ofrenda. Es decir, si vamos a dar ofrenda, que sea del corazón directamente. No una ofrenda por obligación, no una ofrenda porque ni modo, sino una ofrenda de corazón. Yo comprometiéndome más al Señor. ¿Por qué? Porque estoy viendo su mano, porque Él me está cuidando, se está manifestando en mi vida, veo su poder, estoy en el reino de Dios. Tal vez hay caos alrededor de mí, pero yo estoy en paz. Y eso tiene que manifestarse no solamente en la ofrenda, también en mi sacrificio de alabanza, mi sacrificio de exaltación a Dios. Entonces tiene que darse un orden en el cual tenemos una relación con Dios. ¿Cómo se va a manifestar Él? Él lo va a decidir. Eso no lo decidimos nosotros. Él lo va a decidir. Y eso también lo vamos a ver en este pasaje. Es muy importante todo esto, entender todo esto, pues la iglesia de Cristo ya no está teniendo coherencia.
Es como si ya no estuvieran, como dije antes, tratando con una persona, están tratando como con un ente, están tratando como con un elemento, como con un poder, algo así. Y no se dan cuenta que es un ser consciente con personalidad, por supuesto, la más maravillosa personalidad. Es por eso que su amor es inconmensurable, es por eso que su misericordia no se agota y son nuevas cada mañana. Por supuesto, su justicia es absolutamente perfecta. Es por eso que nos cuesta tratar con Dios, porque nosotros somos muy injustos. La única forma de tratar con Dios es a través de su Hijo Jesucristo, en su perfección, la de Cristo, en su excelencia, la de Cristo. Y es por eso que Él, lo que nosotros hacemos, Él lo perfecciona y lo completa cabalmente para que agrada a Dios. Pero también el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros vayamos a Él y por supuesto que lo hagamos de corazón y que vaya cambiando nuestro corazón. Entonces, si tengo revelación de Dios, si el Señor me está hablando, si el Señor me está mostrando, si el Señor está dando sanidad, si el Señor está haciendo diferentes cosas, no debo ser yo diferente. O sea, a mí no debe darme un cambio todo eso. Un asombro no es nada más, sino de verdad consagrarme cada vez más y cada vez más al Señor en su propósito, en su fin. Bueno, sigamos. Eso es a lo que se refiere versículo 3. Es el Espíritu está apegado, el Espíritu Santo está apegado al mensaje de Jesucristo. Si el mensaje de Jesucristo está cambiado, el Espíritu Santo ya no se va a manifestar. En parte es en lo que mi punto de vista muy personal, entiendo qué es lo que está pasando con la iglesia actualmente, con la iglesia de Cristo. Al decir la iglesia de Cristo me refiero en todas partes. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde estamos? Entonces, se está saliendo, la gran mayoría, se están saliendo del mensaje, se están saliendo del propósito, están empezando a adorar a la gente. Esas son cosas que nunca, nunca quiso el Espíritu Santo y nunca la va a apoyar el Espíritu Santo. Es por eso que se aparta y es por eso que empiezan a surgir otras cosas. Les llaman dones, pero empiezan a surgir otras cosas. Como digo, esa es mi opinión. Cada quien debe juzgar conforme siente. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estamos, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Siempre es un mismo Espíritu, un mismo propósito, un mismo fin. Vayamos entendiendo eso, vayamos captando eso. Y además es un mismo cuerpo. Más adelante el apóstol Pablo empieza a hablar sobre esto. Ya empezamos a ver eso en el capítulo 12 de Romanos. Ahora el apóstol Pablo lo va a hablar más abundantemente. Y como dije, perdón, con respecto a las lenguas. Lo va a hablar más claramente, más abundantemente en el capítulo 14. Entonces no nos vamos a quedar tanto en la situación de las lenguas y es la misma historia con las profecías o con el don de profecía. Hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, el Señor permitió o entregó diversas formas de don o diversas manifestaciones del Espíritu a toda la iglesia, pero siempre es el mismo espíritu. Entonces, el trato con el espíritu es el mismo, el propósito del espíritu es el mismo y la unidad que busca el Espíritu Santo siempre es la misma. El objetivo es el mismo. El objetivo lo pueden ver más claramente capítulo 4 de Efesios en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos, dice el apóstol Pablo ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. ¿Por qué están los dones? Para servir a la iglesia, para que todos tengamos crecimiento y con ese crecimiento todos nos parezcamos a Cristo Jesús y vivamos su vida o Él viva, más exactamente, su vida en nosotros sobre esta tierra. Es por eso que menciono el compromiso, es por eso que menciono la entrega. El Espíritu Santo constantemente va a estarnos hablando sobre entregarle más nuestra vida, más nuestro corazón, más nuestro tiempo. No se trata de que inmediatamente ya comprometa horas a estar con Él. Usted lo hará de corazón si va entregándose y va comprometiéndose y va caminando en esa vida en el Espíritu Santo. Y lo hará de su propio corazón, nadie le estará obligando, empujando o forzando o siquiera amenazando. Simplemente de su propio corazón empezará a buscar más y más de Dios. Hay diversos dones. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Tenemos entendido que existen estas dos cosas, los dones
Y los ministerios. Los ministerios fueron entregados también y básicamente también son dones. Se entregan como dones. Es decir, ¿y qué se refiere con dones? Aclarando, entendiendo, un don es un regalo. Eso es, un don es un regalo. Y el regalo no se entrega por obligación, el regalo no se entrega por pago, el regalo no se entrega por algún compromiso, aparte de el propio amor o del propio interés de agradar a la otra persona. Casi que lo único que hay es amor y afecto entre las dos partes para que una parte pueda entregar el regalo. Y básicamente de eso se tratan los dones. Es un regalo de amor que nos da el Espíritu Santo. Ahora entienden la razón por la cual en el primer capítulo de Corintios habla el apóstol Pablo que ustedes ya recibieron dones y a ustedes no les hace falta ni uno, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque son dones, son regalos. Ahora, ¿qué pasa? Que eran carnales, se peleaban entre ellos, hacían mala cena del Señor, lo acabamos de ver en el capítulo 11 la semana pasada, y los castigos que estaban recibiendo por parte de Dios. De hecho, diría yo, los dones propios del Espíritu Santo los comprometía más a ser mejores. No solamente era cuestión de que como creyentes estamos todos comprometidos a ser mejores, mejores que el mundo, a actuar mejor que el mundo, sino aparte tener dones, recibir privilegios, recibir un beneficio, una bendición por parte de Dios, eso nos compromete todavía más. Ellos estaban comprometidos, pero estaban actuando mal. Ahora, ¿por qué si estaban actuando mal? Recibieron dones porque los dones son regalos, es un regalo. Dios así los repartió y por medio de su Espíritu Santo los reparte a quien Él quiere. Eso lo vamos a ver en este capítulo. Así lo menciona el apóstol Pablo. Ahora, los ministerios también son dones, pero los ministerios significan una responsabilidad. Alguien tiene que cumplir con ese ministerio. Alguien tiene ese llamado, tiene un llamamiento y tiene que cumplir. ¿Se recuerdan al apóstol Pablo hablando sobre Timoteo? Y dice, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tú has recibido el ministerio de evangelismo y tienes que cumplirlo. No puedes quedarte quieto, no puedes quedarte solo en la predicación, no puedes quedarte solo en la oración. Tienes que cumplir el ministerio que ya recibiste y ese ministerio también lo hemos recibido y por ende lo tenemos que cumplir. El apóstol Pablo menciona, yo predico de buena gana y si predico de buena gana está bien, pero si no tengo buena gana para predicar, de todas maneras la carga me ha sido impuesta. Yo tengo la obligación. También menciona el apóstol Pablo que bueno que no he bautizado a muchos. Cuando había una disputa de bautismos, esto fue en Gálatas, acerca de los bautizados, qué bueno que no he bautizado a muchos, y perdón, creo que es en Corintios, y dice, Dios no me mandó a bautizar, sino que me mandó a predicar. Entonces tenía una obligación. Y el ministerio ya es cumplir con una obligación delante de Dios. Dios nos ha dado un trabajo, una misión, una carrera y tenemos que estar preparados y poder, por supuesto, cumplir de la mejor manera y de la forma más perfecta posible ese ministerio. Irnos preparando es algo muy bueno. El mundo no nos va a preparar y las personas no nos van a preparar, pero es lo que nosotros tenemos que hacer, ir caminando y es el Señor quien nos dará la preparación, el crecimiento, el desarrollo, la iluminación y nos mostrará todo el camino completamente y nos llevará por el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden que el apóstol Pablo recibió revelación directa del cielo, fue al tercer cielo, fue al paraíso y recibió diferentes cosas, recibió todos los dones y el gran llamamiento de parte del Señor Jesucristo, por supuesto. Pero el apóstol Pablo, antes de su misión, antes de cumplir con los viajes misioneros, tuvo que pasar una temporada en Antioquía de Siria, en la iglesia de Antioquía de Siria, en donde llamaron por primera vez cristianos a los cristianos. Allá se lo llevó Bernabé, porque Pablo estaba en Tarso. Casi que fue rechazado por los apóstoles y los demás discípulos. Entonces Bernabé lo va a buscar a Tarso y entonces se lo lleva a Antioquía de Siria y ahí menciona Lucas, perdón, que estaban ministrando a los hermanos. Oración, ayuno, predicación de la palabra. Tuvo su tiempo de preparación, tuvo su tiempo de esfuerzo. El Señor no solo lo llamó así y ya, vete a predicar. Tuvo que pasar un tiempo con los discípulos, tuvo que oír y tuvo que dar, tuvo que crecer espiritualmente. Y eso es lo que tiene que hacer todo creyente. ¿Qué tengo que hacer entonces para
Cumplir con mi ministerio, perdón, o para que el Señor me llame, pues lo que tengo que hacer es crecer espiritualmente, dedicarme al estudio de la palabra, dedicarme al servicio en la iglesia, dedicarme a servir a los hermanos, a ministrarles en lo que el Señor me ha dado en este momento y tengo en este momento para poder darles, dedicarme a la oración, dedicarme al ayuno y así. Que el Señor me dé el crecimiento y entonces el Señor guiará. De la misma manera, por supuesto, no en la misma magnitud como el apóstol Pablo, apartarme de Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he preparado, pero de la misma manera, entonces más adelante el Espíritu Santo llamará a los creyentes que van creciendo, que van desarrollándose y entonces les mostrará cuál es su ministerio. Hay diversos ministerios y esos ministerios nos comprometen. Uno de mis versículos que he memorizado y bueno, sí, tal vez como favorito, pero no tanto como favorito, sino porque me compromete más, es este de irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. ¿Y por qué? Porque es un compromiso en donde Dios no va a quitar el ministerio, Dios no va a revocar su palabra y el llamamiento. Hay que cumplirlo y se acabó. Es un mandato del Señor y no queda otra. Y así son los ministerios, ¿verdad? Y no digo, no queda otra en un sentido de que cae mal. No, es cierto que a veces el ministerio es difícil, es cierto que a veces el ministerio es duro, pero estar más cerca de Dios y más comprometido, simplemente con el hecho de saber de que estoy cumpliendo con lo que Él quiere. No soy perfecto, no soy justo, no soy un gran santo, pero estar obedeciendo en esto que Él necesita, que es el ministerio. Entonces, simplemente con eso diría yo que hace que valga todo la pena, sin importar que haya que resistir. Hay diversos ministerios, dice, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, perdón, versículo 5, pero el Señor es el mismo. Ahora el 6, y hay diversas operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Estos pasajes deben hacernos entender que hay diferentes formas de ministerio, sí. Hay diferentes formas de actuar o de cumplir con la voluntad de Dios, sí. Tal vez más claramente esto lo podemos ver con respecto a los profetas. Tomen en cuenta que estaban diferentes profetas y estos diferentes profetas fueron utilizados por Dios de diferente manera, pero era el mismo Dios, era el mismo Dios. Tenemos a Elías. ¿Por qué no todos fueron como Elías? ¿No? Habría sido, imagínense qué contundente, si solamente un Elías hizo lo que hizo, ¿qué habrían hecho unos 20, unos 50 Elías, así como Elías? Pero es que ni siquiera su discípulo fue semejante a él, Eliseo, ni siquiera fue así. Es cierto que tenía un gran poder, pero no se parecía a Elías, al gran maestro, ¿no? Como profeta que tenía. Entonces, perdón, Jeremías era el profeta llorón, Isaías era un príncipe, un gran hombre de Dios, pero también tenía un gran renombre. Ezequiel era un sacerdote. Y así, cada profeta tenía sus características, no digamos Jonás. Vean cómo Jonás fue necesario para la obra que Dios lo tuvo. Y ese es en gran parte el mensaje que se desvía precisamente por la situación y las condiciones y la forma de actuar de Jonás. Ahora, consideren que siendo Jonás, renuente y habiendo hecho lo que hizo y todo lo que tuvo que pasar y preparar el Señor este gran pez precisamente para que el profeta no muriera a la deriva y llamarle la atención por medio de esa gran señal de esa bestia que lo tragara, ¿no? Y que después lo vomitara en la orilla. Eh, Consideren todo eso, pero lo que sí es cierto es que este profeta de Dios fue a Nínive, les predicó. Y en 3 días ya tenían todos arrodillados, suplicando perdón y arrepentimiento a Dios. Entonces, era el señalado, era el que Dios quería y lo había preparado precisamente para esa misión y que la cumpliera y que la cumplió. Sí lo hizo. Y por así decirlo, era el predilecto, por así decirlo, predilecto para Dios. Aunque era un poco renuente, aunque era esto o lo que ustedes decidan, ¿no? Entonces cada profeta fue diferente, pero Dios era el mismo y el propósito de Dios era el mismo. También lo vemos en la escritura. Las escrituras proféticas son muy diferentes. Entonces, ¿por qué vamos a esperar que los ministerios sean exactos, idénticos? O que Dios no vaya a ir cambiando
ciertas situaciones en los ministerios. Claro, por eso es que tenemos la palabra de Dios como nuestra regla y tenemos que entender cuáles son los límites de Dios. Cuando vemos a un pastor que toma cerveza, ¿qué le puede enseñar a los jóvenes? Porque no le va a enseñar a los jóvenes que no tomen cerveza si él toma cerveza. Él es un ejemplo. Entonces, este pastor ya le está enseñando a los jóvenes a tomar cerveza. ¿Cómo creen que va a terminar esa iglesia? ¿Cómo creen que está caminando ya? ¿Verdad? Y así podemos dar diferentes ejemplos. Yo sé que es un poco fuerte todo esto, pero hay diferentes ejemplos. Entonces, tenemos que aprender de que hay diferentes ministerios, diferentes formas, que hay diferentes ministros de Dios y que este sea de esta manera y este otro sea de otra manera, no quiere decir que estén afuera de Dios. Ahora, sí hay que juzgar su palabra, sí hay que entender sus frutos. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, vamos a conocerlos por sus frutos, por lo que hablan, por lo que dicen. De la abundancia del corazón, ahí es otra muy importante, que dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a esas personas? Solamente oigámosles, solamente oigamos. ¿Cuál es su centro? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? En el caso de Isaías, por mencionar que era un príncipe, bueno, el Señor una vez le dijo, vas a dar una señal a Israel y te vas a presentar delante de todo el pueblo desnudo, cargando un yugo. Era una señal profética, por supuesto, pero no lo hizo con otros profetas o con todos los profetas. Con otros profetas hizo otras cosas. Había mencionado a Ezequiel. Bueno, lo que hizo con Ezequiel fue que por un buen tiempo el Señor lo obligó a cocinar su comida con desechos de animal. El Señor quería que fuera desecho humano, pero considerando su llamado sacerdotal, entonces el Señor le permitió que los cocinara con desechos de animales. Entonces, las señales, las formas, ¿qué es lo que Dios utiliza? Nunca va a ser lo mismo o no necesariamente va a ser lo mismo. El Señor sabe qué hacer, el Señor sabe qué corazones tocar y el Señor sabe por qué usarnos. Ah, no, es que yo me quisiera parecer más a aquel ministro o yo me quisiera parecer más a aquella predicadora. Qué bueno fuera emular. Pero no se trata de ser como las demás personas. Incluso consideren a los apóstoles. Los apóstoles eran diferentes. Lo vemos en su escritura, lo vemos en su espíritu y lo vemos en su obra. Ahora, el espíritu es el mismo. El espíritu es exactamente el mismo. Entonces, consideremos eso. Tiene que haber diferencias, por supuesto, y hay diferencias entre ministerios de la misma manera como seres humanos nosotros somos diferentes. El Espíritu Santo es el mismo, el Señor es el mismo, pero se expresa diferente a través de cada quien. ¿Por qué? Porque cada quien somos diferentes. Y es así como lo quiso hacer el Señor. El Señor no quiso hacer eh, reflejos al calco, por así decirlo, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene nuestra forma, nuestra situación, nuestro pensamiento. Es cierto que mucho de esto hay que irlo cambiando, pero nuevamente llamo la atención de los apóstoles, hacia los apóstoles, los 12 del Señor Jesucristo, estos eran diferentes entre sí, tenían el Espíritu Santo, recibieron el mayor crecimiento posible, la mayor cantidad de dones y aún así eran completamente diferentes unos de otros. En espíritu, en palabra, lo vemos claramente. Bien, entonces, hay diversidad de operaciones, dice versículo 6, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Creo que queda claro al revisar el ejemplo de forma bastante amplia, el ejemplo de los apóstoles, el ejemplo de los profetas. Dios actúa de diferentes maneras y quiere actuar en su vida, a través de su vida, para otras personas. Solamente que usted no necesariamente se va a parecer a tal persona o lo va a hacer como tal otra persona. Usted lo va a hacer como usted y Dios le va a usar a usted como usted es, como usted es, como usted piensa, como usted habla. Por supuesto, hay cosas que hay que cambiar porque todos tenemos que cambiar. Venimos a la iglesia para cambiar. Hay cosas que hay que transformar porque esas cosas estorban al Señor. Entonces el Señor nos va a indicar por medio de su Espíritu Santo qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos dejar de lado. Recuerden, Gálatas, ya vimos las obras de la carne son contrarias a las obras del Espíritu, las obras del Espíritu son contrarias a las obras de la carne. Entonces, si nos mantenemos haciendo las obras de la carne, no vamos a hacer las del Espíritu. Y si vamos a hacer las del Espíritu, eso nos ayuda para mantenernos aparte de las obras de la carne.
Entonces, casi que elementalmente, cualquier persona alejada de la iglesia, alejada de la Biblia, alejada de la oración, está dedicándose a hacer las obras de la carne. Casi es elemental. ¿Por qué? Porque la única fuerza que tenemos y que Dios nos da para poder cumplir su propósito y ser cada vez mejores es el andar en el Espíritu. Eso está en el capítulo 8 de Romanos. También ya vimos el capítulo 8 de Romanos. El andar en el Espíritu es muy importante en todo esto. Bueno, diría yo, ¿cuál es, si la pregunta es, ¿por qué en la iglesia de Cristo actualmente ya no se dan tantos dones del Espíritu? Bueno, diría yo, una de las grandes faltas es que los creyentes ya no andan en el Espíritu y no les gusta andar en el Espíritu. A veces lo confunden, eso también, hay quienes confunden el andar en el Espíritu, pero el andar en el Espíritu es, como menciona el apóstol Pablo en Gálatas, alejados de las obras de la carne por andar en las obras del Espíritu. Es eso lo que nos da fuerza y ánimo para cumplir su palabra. De hecho, ser cristiano no se trata de pensar bonito, ser cristiano no se trata de hablar bonito y de decir lo mucho que amamos a Dios. Eso no es ser cristiano. Tampoco ser cristiano es aceptar a Cristo. Esa es la profesión de fe, ese es el principio. Y se supone que en el principio nosotros, en el principio de nuestra vida en Cristo, pues de ahí cambia nuestra vida y nos dedicamos a Dios y nos comprometemos a obedecer a su espíritu. Por eso es que es bonito, ¿no? El problema es un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un año, 2 años. ¿Será que van a seguir así los hermanos? Por eso es la ayuda de la iglesia. El ánimo de la iglesia, la fuerza de la iglesia, esto lo necesitan los hermanos y hermanas precisamente para que vayan en ese caminar en el espíritu. Por eso es tan importante la vida espiritual. La vida espiritual en congregación. La vida espiritual individual es estar afuera de Dios. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer, lo dice el Señor Jesucristo en Juan. Entonces, ¿cómo nos alejamos de Dios? Si nos alejamos de los pámpanos, porque Él es la vid. ¿Y cuáles son los pámpanos? Los pámpanos son los otros creyentes, la comunidad de fe, o sea, la congregación, la iglesia. Entonces, si simplemente nos apartamos de la iglesia local, por así decirlo, porque no podemos ir a una iglesia universal, eso no existe. Eso no se da. Es cierto que la Iglesia Católica, por llamarse católica, es universal, pero es universal de toda la mentira y de toda la ruina y de todas las falsedades, por supuesto. Ella asimiló el espiritismo, la idolatría, la adoración a la reina del cielo y diferentes cosas malsanas, y por supuesto, por eso hay tantísima degradación. eh, no podemos tener contacto con una iglesia universal, lo que tenemos es contacto, sí está la iglesia universal espiritual, pero el contacto que tenemos es con la iglesia local. Y todo creyente necesita la iglesia local para poder cumplir con el propósito del Espíritu Santo, estar ahí en el trabajo, en la obra del Espíritu Santo, y qué mejor que las palabras del Señor Jesucristo cuando tenía 12 años. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Dónde están los negocios del Padre? Los negocios del Padre es donde está la comunidad de fe, donde están los hermanos, los corazones que se han entregado al Señor Jesucristo y que necesitan oír la palabra de Dios. ¿Cuál es ese lugar? Es la iglesia. Nunca es la familia. La familia es parte de la iglesia. Es una parte de la iglesia. Pero toda familia, todo individuo, todo creyente en Cristo Jesús necesita los ministerios, necesita el poder del Espíritu Santo y eso solamente lo vamos a encontrar en la iglesia. No lo vamos a encontrar en ningún lado más. Sabemos, por supuesto, que existe llamémosle Iglesia Universal, que llamamos Cuerpo de Cristo, porque así le llama el apóstol y le va a llamar precisamente en este capítulo. Somos miembros del Cuerpo de Cristo, o sea, aunque estamos en la iglesia local, siempre y cuando se predique el verdadero evangelio en esa iglesia local, sí es una iglesia local, pues es una parte y es un conjunto de miembros, pero no son todos los miembros del cuerpo, que es el cuerpo de Cristo que está sobre esta tierra. Y Él es la cabeza. Cristo Jesús es la cabeza. Eso también lo vemos en Efesios. El apóstol Pablo mantiene el concepto de la iglesia como parte integral de Cristo sobre la tierra. Entonces es importantísimo la iglesia. Llamo la atención, ya estamos terminando con Corintios, aunque nos hace falta recorrer bastante, pues hay conceptos muy valiosos, pero llamo la atención que el apóstol Pablo nunca ha hablado del templo. El apóstol Pablo nunca ha hablado de altares. El apóstol Pablo nunca ha hablado, mucho menos de imágenes.
o situaciones en las cuales haya que poner velas y todo ese tipo de cosas. Ese es el concepto espiritual. Sí se da el concepto universal, pero también está el concepto de la iglesia local. Y la iglesia local somos los miembros de la iglesia, nacidos de nuevo y guiados por el Espíritu Santo, obteniendo ese crecimiento del Espíritu Santo. Ahora, el creyente tiene que poner de su parte. Por eso menciono el ejemplo de Pablo en la iglesia de Antioquía de Siria. Pongo ese ejemplo, haciendo entender que el mismo apóstol Pablo necesitó su tiempo de crecimiento, de desarrollo. No sabemos cuántos años fueron exactamente, pero sí fueron algunos cuantos años que estuvo ahí. Ahora, versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de qué? Para provecho del Espíritu Santo, para provecho de la misión del Espíritu Santo, que es la salvación de las almas, es decir, para provecho del Evangelio del Señor Jesucristo y para respaldar. Eso lo vemos también en el libro de Hechos, en donde se menciona que los poderes y las manifestaciones, todas eran señales hechas por Dios para respaldar la palabra de los apóstoles. Entonces, eso es el fin, ese es el fin del poder del Espíritu Santo sobre esta tierra, que el Señor Jesucristo sea glorificado, que sea su mensaje pregonado y por supuesto respaldado por el poder de Dios, que menciona el apóstol Pablo también en una ocasión, en donde dice que su fe, que la fe de ustedes, le está hablando a algunos discípulos, que la fe de ustedes no esté solamente basada en la palabra, sino en el poder de Dios. Eso es también el propósito de Dios para hacer un milagro, para hacer una manifestación en nuestras vidas, para que nuestra fe no esté solamente porque yo era niño y entonces ahí creí y ahí yo asimilaba todas las cosas porque era niño, así que dije que sí. No, que es algo real. En esta tierra nunca vamos a ver a Dios, nunca vamos a ver al Señor Jesucristo. Y de hecho hay que dudar mucho de aquellas personas que digan que sí lo vieron. Más allá de los apóstoles, yo les recomendaría que no lo pensaran, que otros han visto al Señor Jesucristo, probablemente lo han discernido y le llaman ver, pero eso es otra cosa, es discernir al Señor. Pero eso es otra cosa, ni siquiera nos vamos a meter ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cómo vamos a saber y cómo vamos a tener esa experiencia de vida con Dios es por medio de las manifestaciones, de sus señales en nuestra vida. El Señor tocando nuestro cuerpo, el Señor sanándonos en tal momento, el Señor librándonos de tal problema, el Señor sanándonos de un cáncer, de esto, de aquello. ¿Eso quiere decir que tendrá una salud perfecta? No, no puede, no podemos tener una salud perfecta porque nuestro cuerpo no ha sido glorificado. ¿Se recuerdan? Capítulo 8 de Romanos menciona el apóstol Pablo, todavía el cuerpo no ha sido redimido. Estamos esperando la redención del cuerpo. El cuerpo todavía no ha recibido el efecto del sacrificio del Señor Jesús sobre él. Es por eso que todavía tenemos hambre, tenemos sed, nos dormimos, nos cansamos, envejecemos, enfermamos y por supuesto vamos a morir. Nuestro cuerpo va a morir. Es por eso. Entonces, el hecho de que eh, yo recibiera alguna sanidad antes, no quiere decir que ya nunca voy a enfermarme. Más bien, por supuesto que voy a enfermar. ¿Por qué? Porque voy a ir envejeciendo, entonces voy a enfermar cada vez más. Pero ¿qué pasa? Que mi fe tiene que mantenerse firme, porque mi fe no solamente está basada en la palabra, es decir, no solamente está basada en una idea que se me transmitió, aunque es una idea, por supuesto, la más maravillosa que jamás ha existido, que el Hijo de Dios viniera sobre esta tierra, pero ¿cuál es el poder que respalda esa confianza que tengo yo, esa convicción, esa seguridad que tengo yo? Es la experiencia de Dios en mi vida, sanándome, librándome, viendo en otros hermanos o hermanas o incluso en personas que no conocen a Cristo o no conocían en ese momento a Cristo, ver el poder de Dios sanando sus vidas. El propósito es que yo tenga mayor fe. Y si yo tengo mayor fe, entonces voy a querer crecer más, entregarme más, comprometerme más con el Señor. Que bien podríamos decir, bueno, esa es la razón por la cual el Señor ha dejado de mandar tanto milagro a su iglesia, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque envía y los cristianos todavía tienen duda, todavía tienen desconfianza, todavía no conocen la fe, todavía no entienden la fe. ¿Y por qué digo que todavía no entienden la fe? Porque escuché a muchos, cuando vino lo de la pandemia, escuché a muchos
Y así, alrededor, en televisión, en videos y en diferentes cosas, decir, bueno, y no como cristiano usted tiene fe, pues entonces tiene que creer que esta pandemia no le va a hacer nada. Tenemos fe, pero no somos invulnerables. Lo que pasa es que estas personas pareciera que ni siquiera entienden qué es la fe. La fe se basa en la palabra de Dios. Dios dijo alguna vez, no usen mascarilla, porque me van a enojar. Dios dijo alguna vez, no se pongan la vacuna porque se van a enojar, me van a enojar. Claro, estas personas dicen y dicen lo que dicen, y ellas piensan que hablan en nombre de Dios, pero ese es el punto. Tenemos que entender quién habla en nombre de Dios y quién no, y no dejarnos llevar. Esto también nos va a llevar a ahondar en el profetismo. Son cosas muy interesantes. No le entreguemos nuestra vida, nuestra conciencia y nuestro futuro a nadie. Tenemos el Espíritu de Dios y por eso es el Espíritu de Dios quien nos irá guiando. Es a Dios a quien nos tenemos que comprometer y obedecer, no a los hombres, no a las personas. Siempre había tenido llamémosle un poquito de conflicto con ese pasaje que escribe el apóstol Juan. Dice, vosotros tenéis la unción del santo o ustedes tienen la unción del santo y por eso saben todas las cosas. Yo les escribo todas estas cosas, dice el apóstol Juan, pero ni siquiera tienen necesidad que yo se los escriba porque ustedes tienen la unción del santo y ustedes conocen todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso el apóstol Juan, perdón? Y era el conflicto que tenía. Pero, ¿a qué se refiere el apóstol Juan? Se refiere a que cada creyente ha recibido el Espíritu Santo y lo vamos a ver en este pasaje también del capítulo 12. Hemos recibido el Espíritu Santo y hermanos, ustedes no necesitan más. No necesitamos una unción más. No necesitamos un nuevo manto o un manto diferente. No necesitamos una ministración especial y no necesitamos propiamente coberturas. Probablemente hay quienes apoyen esa situación de las coberturas, pero propiamente no lo necesitamos porque ya tenemos la cobertura del Espíritu Santo y con eso ya lo tenemos todo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que entonces no necesitamos leer, no necesitamos orar, no necesitamos buscar? No, todo lo contrario. Usted lo que necesita hacer es que cumplir el principio que da el Señor Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Son principios dados por el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que muchos creyentes no lo hacen. Muchos creyentes por eso es que no tienen estos dones o no tienen un ministerio. ¿Por qué? Porque no lo han buscado. ¿Por qué no lo han buscado? Porque no quieren o no lo creen también. Dios quiere que lleguemos, llamémosle así, como a la mitad del camino. Que empecemos a dar los primeros pasos. Él lo va a hacer todo lo demás. ¿Por qué el Señor utilizó saliva para sanar? ¿Por qué el Señor utilizó lodo para sanar? ¿Por qué el Señor utilizó el agua para sanar? ¿Por qué le dice al ciego, ve y lávate al estanque? ¿Por qué le dice? Él tenía que hacer su parte, el ciego tenía que hacer su parte. ¿Por qué usó el río Jordán para sanar a Nicodemo? Porque él tenía que hacer su parte, tenía que ver, tenía que disponerse, tenía que entregarse. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y los dones es cierto que son regalos, es cierto. No hacemos absolutamente nada para recibirlos y mucho menos para merecerlos. El único que ha merecido toda esa gloria y honra es nuestro Señor Jesucristo. Y para eso es el servicio, por supuesto. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere Dios es que nos esforcemos para crecer, para desarrollarnos, para aprender más de Él. Él es quien hará toda la obra. Vamos a crecer por Él. Él nos va a hacer desarrollar, sí. Él nos va a hacer más sabios, sí. Él nos va a dar la sabiduría, sí. Él nos va a dar el poder, sí. Pero quiere que nosotros pongamos de nuestra parte, que hagamos el esfuerzo, como dice el Señor, buscad y hallaréis. Es Él quien nos va a hacer hallar, pero nosotros tenemos que buscar. Y es ahí donde fallan muchos creyentes. Tal vez no tiene fe, pero está buscando. Así como Nicodemo. Cuando a Nicodemo le dijeron, vete a lavar 7 veces al Jordán, y ya estuvo. Y apenas fue un mensajero quien se lo dijo. Él se enojó, él se molestó, él quería regresar. Fueron sus siervos los que le dijeron, si te hubiera pedido algo un poquito más difícil, ¿no lo hubieras hecho? O mucho más difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué no lo haces? Apenas te está diciendo, ahí está el Jordán, ve a lavarte. Él no tenía fe, él no tenía confianza, pero lo hizo. Y en eso hacer es entonces donde tuvo la fe, donde la recibió.
Eso es lo que debemos aprender todos los creyentes, el camino de la fe. ¿Qué dice también el apóstol Pablo? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos creyentes conocen así? ¿Y cuántos creyentes somos así? Por fe andamos, no por vista. En razón de la verdad, no la gran mayoría, en el mayor tiempo, andamos más por vista que por fe, ¿verdad? Ahí está. Ahora, el Señor quiere que cambiemos, el Señor tiene sus propósitos, el Señor tiene su fin. Vean, muy interesante ese versículo 7. Para provecho. El Espíritu Santo quiere sacar un provecho, quiere sacar un fin. Y ha mencionado varios en este momento. Versículo 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabras de sabiduría. Aquí viene el listado. Son los dones de poder, que muy famosamente se llaman los dones de poder. Aclarando de que ya el apóstol Pablo había mencionado a unos capítulos anteriores otro don, que es el don de continencia, el don que él había recibido. Ese don no lo toman en cuenta, como que no existiera ahora, pero existe el don de continencia y es lo que menciona el apóstol Pablo. De hecho, es el primer don que menciona Pablo, unos capítulos anteriores, ya lo vimos. Versículo 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de ciencia según el mismo espíritu. A otro, fe por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Bien, tenemos la sabiduría en primer lugar. ¿Cuántos creyentes ven ustedes que piden sabiduría? De hecho, Santiago nos menciona que la sabiduría es como un don que Dios siempre quiere dar y que aquel que no tenga sabiduría, lo único que tiene que hacer es pedir a Dios y entonces Dios le dará. ¿Cuántos en la iglesia de Cristo actualmente piden sabiduría? Palabra de ciencia, la palabra que aparece ahí es palabra de conocimiento, también le pueden llamar así, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Este don lo vemos reflejado más exactamente en el Señor Jesucristo para tener algunos ejemplos, como es la situación con Nicodemo, con la mujer samaritana. Se recuerdan que la mujer samaritana, el Señor Jesucristo sabía cuántos hombres, con cuántos hombres había estado, y le dice, el que tienes ahorita o con quien estás ahorita, no es tu marido, es de otra persona. Y la mujer samaritana se sorprendió, pues tenía completamente razón. Fue gracias a ese conocimiento que el Señor Jesucristo convirtió a la mujer samaritana, ese conocimiento. Y tenemos uno de los discípulos que el Señor Jesucristo sabía que estaba en un lugar solitario, ahí cerca de ese árbol, y estaba solo, pero el Señor Jesús le dice, cuando estabas allá en el árbol, yo te vi. Ese es el conocimiento. A otros fe por el mismo espíritu, muy importante. La fe es un fruto del espíritu, eso lo vemos capítulo 5 de Gálatas. La fe es un fruto del espíritu. Aquí es un don del espíritu. Entonces son cosas que hay que desarrollar y son cosas que se reciben. La fe es un don también recibido por parte de Dios. ¿No se han preguntado por qué para mí o para cada quien es fácil creer? Que ustedes personalmente se pregunten, ¿por qué yo creo en el Señor Jesucristo tan fácil y por qué es tan difícil para otras personas creer en el Señor Jesucristo, venir a los pies del Señor Jesucristo y entregarse? ¿Por qué? Porque hemos recibido fe. Está ese don, está como un regalo de Dios el creer y el confiar en Él. Y es por eso que para nosotros es seguro, estamos seguros, estamos bien en donde estamos parados, sabiendo que confiamos en nuestro Señor Jesucristo, incluso sin importarnos la muerte, la pérdida o lo que sea que nos pase. En el caso del mundo es muy diferente. Ellos se aferran a las vanidades de este mundo porque simplemente no pueden creer. Hemos recibido fe por parte de Dios. A otros dones de sanidades, es bastante claro, son dones de sanidades por el mismo espíritu, diferentes formas en que Dios bendice a una iglesia para que se hagan sanidades en ese lugar. El hacer milagros, bueno, podría entrar ahí la situación de detener algún terremoto, la situación de detener algún huracán o deshacerlo y diferentes situaciones climáticas que pudieran suceder, climáticas o ya sea de la tierra y diferentes cosas. A otros profecía,
a otros discernimiento. Mencionaba hace un momento que la profecía la vamos a ver mejor, pues el apóstol la explica mejor en el capítulo 14. Entonces es mejor dejarlo ahí, junto con lenguas, géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Entonces eso lo vamos a dejar para el capítulo 14. Discernimiento de espíritus. El apóstol Pablo sabía y conocía muy bien a aquella joven que estaba diciendo que estos son mensajeros del Dios. Eh, y el apóstol Pablo sabía que lo que había en esta joven era un espíritu de adivinanza, entonces le habla al espíritu y por supuesto reprende al espíritu. Y es por eso que se pierde esa ganancia. Esta era una muchacha adivina y ganaba mucho dinero y gracias a esto fue que toda esta ciudad se levantó en contra de el apóstol Pablo y de su mensaje. Es porque él conocía perfectamente que había un espíritu en ella y que el espíritu no debía estar predicando, no debía estar hablando. Muy interesante con respecto a los espíritus y con respecto a la teología de los demonios. Los demonios sí quieren hablar del evangelio. Lo que pasa es que es un evangelio torcido el que ellos quieren dar. Muy importante eso. El apóstol Pablo tuvo ciertos eventos en esto. También se menciona un evento con un mago. No lo voy a mencionar ahora, pero ahí está también en Hechos la idea de que estos quieren conocer el evangelio o supuestamente quieren servir al evangelio, pero lo único que quieren hacer es torcerlo. Esta mujer solo dijo, esta muchacha solamente dijo, estos son siervos, siervos de Dios. Pero el apóstol Pablo inmediatamente reprendió al espíritu y sacó al espíritu. ¿Por qué? Porque los demonios nunca van a hablar nada bueno. Si hablan algo bueno, siempre vendrá la levadura malvada y perversa. Siempre vendrá. Discernimiento de espíritus es algo muy importante para tratar a los demonios que nos acechan o acechan a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y otros diversos géneros de lenguas, ya lo había mencionado, y otras interpretación de lenguas. Como había dicho, capítulo 14, el apóstol Pablo habla más abundantemente de esto, así que nos vamos a dedicar ahí. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. O sea, muy importante, tiene el mismo propósito, tiene el mismo fin y no, no pueden estarse peleando quienes reciben la revelación del espíritu. Uno recibe una revelación y otro recibe otra revelación. Eso tendría que ser un mismo efecto y algo que nos haga entender que hay una desconexión ahí. Lo vemos en el Antiguo Testamento cuando estaban los verdaderos profetas de Dios, que eran muy, muy pocos, por supuesto, y cuando estaban los profetas falsos, que eran muchísimos. Y todos estos hablaban de paz, de bien, de bendición, de alegría, de dicha. Muy importante esos mensajes. Es bueno que recordemos todos esos mensajes, pues son mensajes más o menos que se acomodan a los tiempos de hoy. Estos eran mensajes de los profetas falsos y solo el verdadero profeta de Dios decía, viene juicio. Dios dará el pago, Dios dará el castigo, Dios hará esto, esto y esto, pero después traerá misericordia y ese tipo de cosas. Cuando está entonces, bueno, ¿y a quién vamos a creer? Tiene que haber espíritus impíos, tienen que darse espíritus demoníacos, los que están atacando y haciendo daño. Muy importante, esa es una de las pruebas. Para aquellos que viven de esa manera, para aquellos que viven de la manera de que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, bueno, revísese. ¿Está de acuerdo con el mensaje del Espíritu Santo? ¿Está de acuerdo con el propósito del Espíritu Santo? Si no, revísese bien quién o qué es lo que usted está escuchando. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El apóstol utiliza entonces esta imagen de un cuerpo, todos tenemos un cuerpo, así que es bastante claro para todos entender a qué se refiere el apóstol Pablo. Mi mano derecha no se parece a mi mano izquierda, pero las necesito ambas. Una es más débil que la otra, pero las necesito ambas. No voy a decir, no, no necesito la izquierda porque con la derecha ya tengo todo. No, necesitamos las dos. No, no existen de más, no existen por gusto, no existen para nada. Ese es el propósito del apóstol Pablo, que nosotros todos entendamos claramente de qué se trata la iglesia. La iglesia entonces somos miembros que tenemos que trabajar unos por otros. Es esa la función específica de los dones y del poder del Espíritu Santo, que en la iglesia esté el poder de Dios para beneficio de todo el cuerpo para que haya crecimiento. Más claramente eso lo vemos en el pasaje del capítulo 4 de Efesios
que también habla sobre dones, pero más específicamente sobre ministerios. Pero menciona el propósito, ya lo había dicho, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, menciona el apóstol Pablo también en ese pasaje de Efesios que el propósito es que los ministerios están en la iglesia para que los santos cumplan la obra del ministerio, o sea, toda la iglesia. La iglesia no está para que el elegido, para que el ungido, para que el de arribita sea el que cumpla la misión. La iglesia está y los ministerios están para que toda la iglesia cumpla la misión de Dios y por ende vaya creciendo y desarrollándose en la obra de Cristo como cuerpo. Visto más claramente, no puedo esperar que solamente me crezca una pierna y la otra pierna pues la dejo sin ejercicio, sin alimento. ¿Qué va a pasar? Voy a crecer mal. Y se da a entender, si no hay crecimiento en toda la iglesia, es una iglesia que tiene defectos. Si la iglesia dice, bueno, solo esto le toca al pastor y el pastor tiene que trabajar y el pastor tiene que hacer, bueno, es una iglesia ya de por sí con defectos, tomen en cuenta entonces ya, ¿por qué razón en el cuerpo de Cristo no hay más obra del Espíritu Santo? Porque todos no han crecido, porque todos no han entendido el mensaje, porque todos no han entendido el propósito. Todos debemos actuar y activar como miembros del mismo cuerpo. No es la obra al pastor porque se le paga, a los diáconos porque son estos, a los ancianos porque son aquello, o son principales o lo que sea. No. Es cierto que puede darse mayor crecimiento en algunos, mayor convicción de fe. Aquí vemos nosotros la fe como un don y también lo vemos como un fruto en Gálatas 5. Entonces, hay quienes han recibido ese don, a quienes han recibido esa convicción. Por supuesto, busquémoslos, que oren por nosotros. No porque lleguen más directamente a Dios, sino porque a veces nosotros hacemos alguna situación que nos hace fallar un poco en la fe, nos vuelve un poco débiles en la fe y podemos buscar a estos hermanos. O no sabemos si Dios quiere actuar a través de la oración de tal o de cual. No lo sabemos. El Señor simplemente nos dice que perseveremos en la oración. Los apóstoles dicen, orad sin cesar. Oremos, no nos olvidemos de interceder los unos por los otros. Son órdenes, órdenes dadas a la iglesia. No se trata que nosotros busquemos aquel hermano sí sabe orar. Yo no sé orar y nadie más sabe orar en la iglesia. Ese hermano sí sabe orar. No se trata de eso. Se trata de que todos oremos y que todos nos dediquemos más y que todos nos esforcemos. El Espíritu Santo ya sabrá qué es lo que va a hacer. Pero todos hemos sido llamados a un cuerpo. Esa es la parte vital aquí. Todos hemos sido llamados al cuerpo de Cristo. Y como parte y miembros del cuerpo de Cristo significa que tenemos una función, que tenemos un propósito, que tenemos un fin y también tenemos poder. Hay poder a nuestro alcance. Hay poder para poder serle útiles al Señor en su propósito, en su fin, en la iglesia y en el mundo. Pues el propósito de la iglesia es servir, por supuesto, en el mundo como testimonio y como llamémosle la puerta de salvación, aunque la iglesia no salva, sino que es el Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Y es nosotros, somos nosotros quienes lo compartimos para que otras personas en el mundo se salven y vengan a Cristo. Y somos nosotros como iglesia los que ayudamos a estas otras personas a perseverar. Venga, esfuércese, siga, cambie. Si no fuera por la iglesia, eso no se daría. Los creyentes estarían solos y cada quien que mire qué hace. Es por eso tan importante la iglesia. Muy importante acá, la iglesia es un cuerpo. Los miembros solos no sirven. ¿De qué sirve una mano sola? ¿De qué sirve un ojo solo? Necesita el cuerpo. El cuerpo necesita sus miembros y los miembros necesitan al cuerpo. ¿Se dan cuenta? Ese vínculo tan importante. Vamos a dejar el versículo 13 para la otra semana, pero porque es bastante amplio, bastante importante y creo que le tenemos que dedicar más tiempo a estos pasajes. Pero muy importante, quedémonos con eso, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo y cada miembro es vital, cada miembro es importante, cada miembro es valioso.
El problema es si esos miembros no se desarrollan. El problema es si esos miembros no crecen. El problema es si esos miembros no toman su compromiso y función adentro del cuerpo. Es decir, las piernas tienen su función adentro del cuerpo, no afuera del cuerpo. Tienen su función adentro del cuerpo y su función es esta, básica, lógica, elemental. Ese es el propósito de cada creyente también. Tiene su función adentro del cuerpo, adentro de la iglesia. Y por eso es que Dios ha dado diferentes ministerios y ha dado diferentes dones. Ha dado diferente inspiración, ha dado diferente conocimiento. El problema, ya hemos visto, bueno, hay varios problemas. Los creyentes han dejado de buscar, los creyentes no tienen confianza. Los creyentes es como que se sienten muy dispersos, ¿no? No se sienten como miembros de un cuerpo, están muy dispersos. Cada quien hace lo que desea y cree lo que desea. Es muy difícil, es bastante complicado. Pero el Espíritu Santo tiene ahí su efecto y por supuesto cada vez que nosotros queremos arrepentirnos y cambiar y mejorar, el Espíritu Santo hará la obra, por supuesto. Si la iglesia recibiera una comprensión, una convicción, una intervención divina bien profunda con respecto a su naturaleza como miembros del cuerpo de Cristo, que es literalmente el cuerpo de Dios. La iglesia está por sobre todas las cosas. Eso lo podemos ver en los primeros capítulos de Efesios. La iglesia está por sobre todas las cosas porque Cristo está por sobre todas las cosas y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, todas las cosas están debajo de la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo dice, todo es de ustedes, el presente, lo porvenir, Pablo, Apolos, Cefas, todo es de ustedes, todo le pertenece a ustedes. El problema con el cuerpo de Cristo, especialmente ahora, es que creen más en, ya saben, ¿no? En los super ungidos, en los super dotados, en los super iluminados, antes que en ellos mismos. Y no porque tengamos que creer en nosotros mismos, sino por lo que el Espíritu Santo puso en nosotros y hace a través de nosotros y quiere hacer a través de nosotros. Eh, Qué bueno fuera que la iglesia de Cristo ya dejara de llevar en andas en esos grandes altares de adoración a estos ¿no? Que les encanta tanto su ego y su vanidad y se preocupara por humildemente entregarse al Señor y buscar más del Señor. Pienso yo que bueno fuera porque entonces el Espíritu Santo se manifestaría más y más y más y más y más. Y quisiera la iglesia de Cristo predicar el verdadero evangelio de Cristo de salvación, de redención y de transformación para ser librados del infierno. Todo aquel y todos aquellos que hemos venido a Cristo sabemos que hemos sido librados del infierno y ese es el propósito de la iglesia al salir al mundo, que esas personas conozcan del infierno y darles la oportunidad de salvación a través de Cristo Jesús, que es el único que lo puede hacer.